Pensé que le molestaba, dije, anda, Camila. Ok, fíjate bien, el aprendizaje esperado el día de hoy es el siguiente. Fíjate bien, ¿eh? Ok, ahí está el aprendizaje esperado. ¿Ya lo vieron? ¿Me ayudas por favor a leerlo? Erika, por favor. Sí, Profe, maestro. creo que está compartiendo pantalla según yo. Ah, pues con Por razón, no lo pueden ver, con razón, Erika. Dijo, o sea, sí, sí le ayudo, pero ¿de qué se trata? Si yo nada más estoy viendo que está distraído el profe, pues seguramente no nos está poniendo atención. No, ya, perdón, es que ya saben cómo es esto del trabajo, los hijos, el cambio de la etapa. No, no es cierto, vale. ¿Quién? Erika. Erika es la que me va a ayudar. ¿Vale? Ahora sí, Erika. ¿Qué dice ahí? Aprendizaje esperado. Pero ábreme tu micro, porque si no, sí, maestro. Pero es que no veo bien, aunque traiga lentes. hazlo grande, haz grande la pantallita. Ok. Identifica algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista, reconoce la existencia de una relación entre política, la guerra y la religión, reflexiona sobre las diferentes culturas entre españoles e indígenas en las épocas. Ok, gracias, Erika. Fíjate bien lo que está diciendo este aprendizaje esperado. Vamos a identificar a los chichimecas, a los tlaxcaltecas, a los mexicas, a los españoles, a los pueblos que en general estuvieron alrededor de la conquista. ¿Quedó claro? Es Sí. identificarlos nada más. Luego, reconocer la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión. A ver, Ángel, ¿qué sucedía cuando alguien era apresado? ¿Cómo era la guerra de los indígenas? Platícame, ¿tú cómo la concibes? ¿Cómo la podrías tú explicar? Bueno, a mi punto de vista, lo que he visto de los resúmenes que nos ha dado, y por cierto que por ahí soy muy curioso y me pongo a investigar sobre todo esto, he visto que la guerra para ellos era más como algo más religioso. Una guerra podría significar la venida de alguien nuevo, de un nuevo ser a la tierra, la captura de los prisioneros era para realizar rituales para los dioses, para evitar las sequías, y otros varios que, pues, la verdad es que no me acuerdo. Pero para ellos la guerra no era tanto matar sus enemigos o conquistarlos, era más bien representar algo que ellos creían de una forma religiosa. Y eso me da pauta, eso es lo que estaba buscando. Fíjate bien, entonces ellos lo que hacían era la guerra para poder tener prisioneros y después sacrificarlos. Pero no los mataban en la guerra. Primero los capturaban para después sacrificarlos. Y es una gran diferencia con los españoles, porque los españoles estando en guerra lo primero que hacían era matarlos. Y eso representó una gran desventaja. Por eso dice aquí, reconocer la existencia de una relación entre la política, porque esto que tú dices de las fiestas estaba establecido en un calendario, era parte de lo que mandaban las políticas, el gobierno, por así decirlo. La guerra era algo que se establecía por los gobiernos. Decían cuándo tenía que haber guerra, cuándo tenía. Había una época de paz en donde nadie podía hacer la guerra, ¿no? Y cómo la religión servía para que esos sacrificios fueran a parar al dios del agua, al dios de la lluvia, ¿no? Al dios del sol, al dios de, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Y dice, reflexiona sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas de la época. Bueno, pues voy a una segunda situación.
Ok, voy con la segunda situación. Ahí está mi aprendizaje esperado. Ay, ustedes no les puse nada. No, a ustedes no los quiero. ¿Ya vieron? Voy a irme con el de la... No es cierto, se los voy a poner en un ratito más, ¿eh? Para que no digan que no se los puse. Es que cargué los archivos, generalmente los cargo en los dos Classroom, en el de ustedes y en el de ellos, en el del A y en el del B, pero ahora se me chispoteó. Ok, fíjense bien. Aquí está este libro. Lo primero es que veamos esto que, cómo ha sido nuestro avance en el libro. Espérenme tantito, voy a ir a la página. Vimos el culto a los muertos, ¿verdad? Vimos los territorios sagrados, ¿no? Sí, maestro. Y eso lo vimos la semana pasada. Déjame ver que aquí me saltó un mensajito. Pues se puede decir, ¿eh? Que era un pleito entre amigos. Ok, fíjense bien entonces. Voy a ver, porque lo que quiero es que ustedes observen algo. Este tema, si, oye, profe, ese fue el último que nos diste. Aquí, reconocer el proceso de formación de una civilización agrícola que llamamos Mesoamérica. Ah, entonces este tema va a hablar de Mesoamérica. Pero todos estos los vimos en Aprende en Casa. A ver, ahí les va el primero. Por ejemplo, la formación de la civilización mesoamericana. ¿Vieron o no vieron conmigo la conformación del preclásico, del clásico, del posclásico? Sí, ¿Sí o maestro. no? Sí, Sí, pero profe. Sí, maestro, los resúmenes. Por eso es que ya no lo quise abordar en esta semana. Luego, fíjense bien de qué habla. La invención de la agricultura. Nosotros vimos todavía no doy el tema, no te preocupes. Nosotros vimos inclusive un video que hablaba de cómo se domesticó el maíz y la tortilla, ¿se acuerdan? Sí. Yo más o menos se han de acordar de algo de eso. Características generales del periodo preclásico. Y vieron ustedes, por ejemplo, las técnicas agrícolas, la economía, la organización social. ¿Sí se acuerdan que vimos los tamemes, los sacerdotes, toda esa parte? Por eso es que tampoco ya abordé estos temas de manera muy, muy particular. Hablamos de la cosmovisión de las civilizaciones prehispánicas, la religión, el desarrollo técnico, los avances en el conocimiento, y de ahí, fíjense bien, viene la urbanización, y dice culturas mesoamericanas del preclásico. Ahí va, ¿eh? Después, ¿a poco no hicieron un resumen de los olmecas? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, Sí, ¿Y de, profe. y de Cuicuilco? También. sí, con las culturas. ¿Y de los chichimecas? También. También, También. ok. Y hablamos de los tarahumaras, de todas estas civilizaciones. Y vienen las características de Oasis América, también esas las trabajamos. Ahora, fíjense bien, vienen estas definiciones, viene una lectura. La vida urbana en Mesoamérica, hablaron del urbanismo. Y si no, maestro, del urbanismo sí no hablamos. Ah, lo que pasa es que ustedes vieron esto, la conformación de Teotihuacán. ¿Se acuerdan del programa de Teotihuacán, la ciudad de los dioses? Sí. Sí, Y después hablaron de Monte Albán. Y después volvieron a hablar de Teotihuacán y dijeron, ¿cómo? 2 veces Teotihuacán, maestro, pero eso ya lo vimos 2 veces. Por eso, aquí está la vida en Teotihuacán, es este tema que está aquí. Se los voy a acercar para que lo vean.
la vida en Teotihuacán. ¿Ya lo vieron? Después de todos estos temas, muchachos, aparece este que vimos y que también ya habíamos observado. Los señoríos indígenas en víspera de la conquista española y vieron el comienzo del fin en Mesoamérica. Hablaron durante esta semana de la conformación de Tenochtitlan. También hablaron de la Triple Alianza. Y ojo, porque ahorita vamos a avanzar en esto. Vieron los sacrificios humanos y las guerras floridas. Vieron Tlaxcala y otros señoríos independientes. La llegada de los conquistadores. Y la conquista de México Tenochtitlan. ¿Ok? Bien. Y ahí se acaba. Porque vean, ¿qué sigue? Viene una lectura que se llama Malinche y viene el eje temático número 3, es decir, el tercer trimestre. ¿Hasta aquí vamos bien? Nada más quería hacer este recorrido para que sepan por dónde hemos pasado. Ok. Bueno, pues ya que pasamos eso, ahora sí nos toca el tema del día de hoy. Que van a decirme, maestro, ¿cómo? Ese es un tema que ya vimos. Se llama la conquista de México y de aquí ya no me voy a detener. Ya voy a ir dando los temas así como van en el libro. ¿Estamos? Ok, va. Sí. Anoten como título en su cuaderno, La conquista de México. Y solo escuchen esto. En su apunte van a anotar las ideas que pongamos ahorita en el chat. Pero para hacer esas ideas que van a anotar en el chat, no tienen que perder de vista la Triple Alianza, a Pedro de Alvarado. Voy a preguntar quién fue Pedro de Alvarado, quién fue Diego de Velázquez, quién fue Jerónimo de Aguilar, quién fue la Malinche, quién fue Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc. Voy a preguntar, vaya, quiero que ustedes escriban acerca de esos personajes y que me digan cómo se dio la conquista de México Tenochtitlan, cómo empezó y cómo terminó, ¿vale? Ahí va. Entonces, ¿listos? Ahorita solamente quiero que estén atentos al video y vayan escribiendo las ideas en su cuaderno y al finalizar me las pasen al chat. Lo bueno es que el video viene subtitulado. Subtitulado, no la Malinche. Bueno, hay un lugar que está en Tlaxcala que pudiera ser que se llame Malinche, pero en realidad hablamos. Sale, no les adelantes nada, Ángel, súper bien, por eso es que lo voy a hacer de esta manera, porque este tema ya lo vimos. Sí tienes razón en lo que dices. Viene subtitulado. La Malinche, Daniel, es este personaje que le regalan a Hernán Cortés, pero ya no voy a decir nada porque eso lo tienen que escribir ustedes. En 1519 se encontraron por primera vez dos imperios muy poderosos. ¿Quiénes fueron los aztecas? ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Cómo lograron un puñado de españoles derrotar a semejante imperio? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la conquista de México. Listos, ahora sí empiezan a escribir, América. Gracias a mí. Empecemos presentando al imperio azteca, sobre el cual es necesario hacer una aclaración. La palabra azteca se popularizó recién en el siglo XIX, y si bien es válida, en su momento la forma en que estos nativos se llamaban a sí mismos era mexicas. Los mexicas eran un pueblo indígena de Mesoamérica, que se estableció en el Valle de México en una isla del lago de Texcoco, a principios. El que se extrabe el video les da ventaja, porque precisamente por eso se los estoy poniendo en pantalla completa, para que vean los subtítulos y para que puedan ir copiando, ¿sale? Entonces, por favor, pongan atención. Del siglo XIV. Ahí fundaron su ciudad más importante, México Tenochtitlan, en torno a 1325. Su lengua era el náhuatl y su religión era politeísta, siendo algunos de sus principales dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Ahí ya tienen otro dato. Una práctica difundida entre ellos eran los otro dato importante que realizaban por distintos motivos, como alimentar al sol, atraer las lluvias o anticipar las batallas. Tras independizarse de otro pueblo de la zona en 1428, los mexicas formaron luego la Triple Alianza, con las ciudades vecinas de Texcoco y Tlaxcala. Espérame tantitito.
Aquí me voy a detener tantitito. Las ciudades vecinas de Texcoco y Tlacopan. ¿Alguien sabe qué es Tlacopan? Me suena a un pueblo, pero sé que no he ido. Sí ha sido. Y no me lo vas a creer cuando te lo diga. Es Tacuba en la Ciudad de México. Texcoco, Tacuba y, por supuesto, los mexicas. Esa era la Triple Alianza. No, pues sí, entonces sí anduve ahí muchas veces. Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan. La triple T. ¿Se acuerdan? Taco, tamal y torta. Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, o también llamada Tlacopan. Ese es un dato muy importante. Así nace el imperio, menos de 100 años antes de la llegada de los españoles. Para 1519 nos encontramos con que se habían expandido, dominando a los pueblos a su alrededor y cobrándoles tributos. Tenochtitlan se había convertido en la ciudad más poderosa, y algunos calculan que podría tener unos 200.000 habitantes. Su emperador, Hueytlatoani, se llamaba Moctezuma, y gobernaba desde ¿Cómo se llamaba ese? Ah, no. Es Tlatoani. Tlatoani. Frente a ellos tenemos al Imperio Moctezuma. Español, que había comenzado la conquista de México de Cristóbal Colón durante el reinado de los Reyes Católicos. Desde 1492 hasta 1519, el imperio había crecido, pero todavía estaba en construcción. Su rey, Carlos I de España, tenía 19 años, y en el Nuevo Mundo sus dominios se concentraban en algunas islas y costas del Caribe. A ver, espérame tantito. ¿Cuántos años tenía Carlos? 19. Y ya era rey de España. ¿Cuántos años tienen ustedes, muchachos? 13. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, en 6 años, si no están gobernando un país, muchachos, no sirvió para nada la educación. No, no es cierto, no es cierto. Pero quiere decir que tenemos que echarle muchas ganas, ¿están de acuerdo? Muchas ganas tienen que echarle. Creo que ya no me ponga la tentación de ir a reconstruir la URSS. Carlos I, América, Carlos I, así se llamaba este personaje. Ok, avanzo. Los españoles se habían encontrado con diversas tribus e interesantes cantidades de oro, pero todavía no habían visto nada que se pareciera al Imperio Azteca. Es en este contexto que en 1518 llegan a Cuba noticias de que más allá de la recién visitada península de Yucatán, había un reino de enormes riquezas. Tras oír esos rumores, el entonces gobernador Diego Velázquez comenzó a organizar una expedición de conquista y a considerar a sus funcionarios para liderarla. Se trataba de Hernán Cortés, quien terminaría siendo el conquistador de México. Cortés nació probablemente en 1485. Llevaba en América desde que tenía alrededor de 20 años. En 1511 había participado en la expedición que terminó la conquista de Cuba, consiguiendo desde entonces el favor del gobernador. Así llegó a liderar la expedición a México. Pero Velázquez también desconfiaba de él, por lo que terminó removiéndolo. Y así podría terminar su historia, pero Cortés se adelantó a la destitución y zarpó antes, cuando ya era tarde para detenerlo. En febrero de 1519, estaba tras Cuba, donde tenía una vida acomodada, para apostarlo todo en una expedición ilegal en la que no sabía con qué se encontraría. Llevaba consigo poco más de 500 soldados, repartidos en unos 11 barcos. Tenían espadas, caballos, perros, armas de fuego y armaduras que los nativos no. Podríamos pensar que esto sería suficiente, pero si bien la superioridad técnica era clara, este factor no bastaría por sí solo. Ahora, antes de ver cómo lograron estos pocos españoles conquistar al Imperio Azteca, tenemos que ver cómo llegaron hasta él. Fue una travesía en sí misma. En la primera parte de su viaje, recorrieron Yucatán. Allí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que tras vivir muchos años en esas tierras, había aprendido el idioma maya. También tuvieron en marzo su primer enfrentamiento importante, contra los mayas de Tabasco, que tras ser derrotados, les ofrecieron un grupo de doncellas.
Entre ellas se encontraba una de las mujeres más polémicas de la historia de México. Se trata de la Malinche o Doña Marina, una joven que hablaba tanto náhuatl como maya. Ella y Aguilar serían los principales intérpretes de Cortés, piezas clave en la conquista. Tras esto encontraron la primera embajada mexica, fundada por el emperador Moctezuma para contactar a los desconocidos. A lo largo de su viaje recibirían varias embajadas parecidas. Tiempo después, entre abril y julio, Cortés decidió fundar una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz. Primero conseguía así una base costera, con todos los beneficios que eso significaba, pero en segundo lugar, su intención era solucionar la ilegalidad de la expedición. Frente a las nuevas autoridades locales, Cortés terminó su relación con Velázquez y fue nombrado nuevamente capitán, eliminando cualquier vínculo legal con el gobernador de Cuba. Además, para complementar la jugada, envió al rey Carlos una carta contándole todo lo encontrado y lujosos regalos que lo probaban. Su objetivo era que dejara la conquista en sus manos, porque si no, estaría arriesgando su vida en vano. Los velázquez estaban entre sus fuerzas, intentaron sublevarse, pero fueron detenidos. Tras esto, Cortés habría deshabilitado sus propias naves para que nadie pudiera volver. De todos modos, es improbable que las quemara, que todavía podía aprovechar sus materiales. La siguiente parada importante en septiembre fue dentro de las tierras de los tlaxcaltecas, uno de los principales enemigos de los mexicas. Primero plantaron batalla a los españoles, pero luego se sumaron a sus filas, convirtiéndose en sus más poderosos aliados. A través de sus intérpretes, Cortés podía aprovechar la situación política de Mesoamérica para aliarse con los que querían el dominio. Esta sería otra de las claves de su victoria, pero no ocurrió lo mismo en todas partes. Al llegar a Cholula, una de las ciudades más importantes de México, los españoles atacaron, asustados rumores de una emboscada. Alrededor de 4.000 la matanza de Cholula, uno de los más terribles de la expedición. Finalmente llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519 y se maravillaron con su espectacularidad. Además, por fin se encontraron nuestros dos protagonistas, Cortés y Moctezuma, quien los recibió como invitados de honor. Cortés era muy consciente del poder de sus enemigos, pero también sabía que tomar a Moctezuma implicaba tomar el control del imperio. La verdadera pregunta es por qué el emperador mexica decidió dejar que estos invasores se acerquen tanto. Existen muchas interpretaciones. La más tradicional señala que los mexicas confundían a los españoles con seres divinos y a su líder Cortés con el mítico Quetzalcóatl, que se había ido hacia el este con la promesa de regresar a recuperar lo que le pertenecía. Ese sería el origen de la sumisión del emperador. Pero también existen otras posturas que señalan que Moctezuma, más allá de los augurios y de las dudas mitológicas, intentó en varias ocasiones alejar o emboscar a los españoles, y que si al final los dejó acercarse fue por prudencia. Tras verlos luchar y hacer aliados, podía pensar que enfrentarlos sería peligroso, y que dentro de la ciudad podría controlarlos mejor. De todos modos, Cortés no tardó mucho en apresarlo, y más tarde obligarlo a declararse vasallo del rey de España. Durante meses convivieron de este modo en la ciudad, mientras Moctezuma se desprestigiaba cada vez más. Sea cual fuera la impresión inicial que tuvieron los mexicas de los españoles, pronto empezaron a perderles ese respeto sagrado, y los descontentos crecieron. Pero la cuestión se complicó de verdad en abril de 1520, cuando Cortés se enteró que el gobernador de Cuba había enviado un ejército al mando de Pánfilo de Narváez para castigarlo. Cortés tuvo que tomar una decisión. Dejó parte de su ejército con los mexicas a cargo de Alvarado, uno de sus hombres de confianza, y volvió a Veracruz. Los aztecas estaban expectantes. El ejército enemigo era muy numeroso, pero mediante y un ataque sorpresa, Cortés apresó a Narváez. Consiguió que muchos de sus hombres se pasaran. De todos modos, no podría celebrar el triunfo por mucho tiempo. Mientras no estaba, Tenochtitlán se sublevó. Los preparativos de una festividad religiosa con ciertos tintes militares hicieron que Alvarado temiera un levantamiento. Y mientras los mexicas celebraban, irrumpió en el templo mayor y protagonizó una matanza terrible.
Fue la gota que derramó el vaso. Los españoles terminaron acorralados, junto con Moctezuma, dentro del palacio donde se alojaban. Enseguida van a llamar a Cortés, que volvió con su ejército reforzado. La situación no daba para más. Incluso hicieron salir a Moctezuma para que calmara a su gente, pero este terminó muerto. Las versiones sobre cómo pasó varían. La más aceptada es que la figura antes sagrada del emperador estaba tan debilitada que sus propios súbditos empezaron a lanzarle piedras, hiriéndole y causando su muerte a los pocos días. Otras crónicas, en cambio, culpan a los propios españoles de acabar con él. Ahora, con el emperador muerto y el palacio sitiado, la única opción era escapar. Lo intentaron, pero el 30 de junio de 1520 pasó a la historia como la noche, porque los mexicas atacaron mientras subían del lago y acabaron con buena parte de puertos españoles. Cortés apenas logró salir con vida, y todo el tesoro se perdió. Los mexicas demostraron ser un formidable enemigo. La pregunta sigue siendo entonces, ¿cómo lograron conquistarlos? Más aún después de una derrota como esta. En estos momentos, toma importancia todo lo que contamos sobre el viaje de Cortés. Los tlaxcaltecas, que lo acompañaban desde entonces, mantuvieron su lealtad y permitieron a los españoles resguardarse en sus tierras. Desde ahí reconstruirían su ejército, y Veracruz, la ciudad que habían fundado, sería clave para comunicarse con el resto del imperio. Cortés no estaba dispuesto a abandonar la conquista y preparó una ofensiva mucho mayor. Mandó a buscar hombres, caballos y armas a las islas del Cádiz, al mismo tiempo que continuaba buscando nuevos aliados nativos. Que ya eran varias veces más que ellos. Incluso es para que tengan más tiempo de escribir. ordenó construir una docena de pequeños bergantines para poder combatir en las aguas del lago. Mientras tanto, para su fortuna, Tenochtitlan sufrió una epidemia, en la que murió el sucesor de Moctezuma junto con muchos de sus habitantes. Así fue como llegó el poder Cuauhtémoc, el último tlatoani. A las diferencias técnicas y de la forma de hacer la guerra, se agregaron entonces las enfermedades y el apoyo de miles de indígenas. Y aún así, sumando todos estos factores, la conquista no fue fácil. Una vez tomadas las ciudades de los alrededores, el asedio a Tenochtitlan comenzó en abril de 1521. Recién terminó el 13 de agosto, cuando los españoles consiguieron tomar la ciudad tras meses de asedios. Después de esto, Tenochtitlan fue completamente destruido. Sobre ella se asentó la ciudad de México, que ocupa su lugar en la actualidad. Pero eso es todo por este video. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que opiniones en los comentarios, suscribirse para enterarse cuando subimos uno nuevo y compartirlo para ayudarnos y divulgar la historia con nosotros. Suerte y hasta la próxima. Perfecto, bueno, pues creo que les dio muy bien tiempo para poder escribir y para poder poner sus comentarios. Ahora, en este momento, voy a empezar a recibir, empiecen a escribir, por favor, en el chat. Por favor, empiecen a escribir las ideas que lograron recuperar de este video. Como podrán haberse dado cuenta, ya es información que ustedes tenían. Ahora sí, Ángel, ahora sí vas a poder escribir. Ok, el rey de España tenía 19 años, excelente, muy bien. Aarón escribió otra cosa. Tenochtitlan se había convertido en la ciudad más poderosa, muy bien. Continúen, muchachos, continúen, porque acuérdense que con eso tenemos que construir nuestro apunte. Huitzilopochtli era uno de los dioses de los mexicas. Muy bien, Hernán Cortés nació en 1800. Déjenme ver dónde está el dato.
1485, Fernanda, excelente. Malinche fue esclava de Hernán Cortés, sí, bueno, la regalaron como esclava, excelente, Erika. Cortés obligó a Moctezuma a calmar a su pueblo. No te preocupes, Ángel. Y que, por cierto, como lo obligó, salió y le dieron una pedrada y se murió. Bueno, lo mataron. Cortés tuvo que regresar y dejó a cargo a Pedro de Alvarado. Ahí está uno de los principales personajes que les dije al inicio de la sesión. Pedro de Alvarado es, digamos, el segundo al mando en el ejército de Cortés, y cuando regresa se da cuenta de que Pedro de Alvarado había organizado una matanza en el Templo Mayor. Imagínense. Continúen, muchachos. Sigo leyendo. Nadie ha escrito nada de la Triple Alianza y dijimos que eso era importante. Nadie ha hablado de Jerónimo de Aguilar. Sí, tienes razón, Ángel. Muy bien, América. La lengua que hablaban era náhuatl y su religión el politeísmo. Excelente, Valeria. La Triple Alianza exacto. Estaba conformada por mexicas, por Texcoco y Tlacopan. O que podríamos decir Tenochtitlan, perdón. Sí, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Y ya les iba a decir ¿cómo se llama? Teotihuacán, pero Teotihuacán es otra ciudad. Muy bien, Fernanda. Querían a los esclavos para sacrificios humanos, el sol para traer la lluvia. Excelente. Moctezuma pensó que Cortés era un enviado de Quetzalcóatl, ¿verdad? Y que era otro dios y por eso lo trató completamente diferente. Excelente, Ángel. Quetzalcóatl, exacto. Muy bien, Vani, gracias por ayudarme a corregir ortografía. Es que este muchacho no entiende. Los mexicas fueron un pueblo de Mesoamérica, un pueblo indígena mesoamericano. Muy bien, Fer. Continúen, muchachos, todavía hay muchas ideas que no han salido. Cortés sale en febrero de 1519 de Cuba y es la tercera expedición que se hace a territorio pues mexicano, ¿no? Hoy conocido como territorio mexicano. Hubo 3 expediciones, si ustedes lo recuerdan. Moctezuma era el emperador mexica en turno, que como dice Ángel, lo mataron de una pedrada. Continúen, todavía hay un montón de cosas que escribir. Los que no han escrito en el chat, recuerden que las participaciones quedan grabadas y evidentemente voy a tomar las participaciones de aquellos que estén entusiasmados en esta parte. Muy bien, Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan. Muy bien, Ángel. Yo creo que voy a darles 10 a Fernanda, a Ángel, a Valeria, a Vanessa, que son los únicos que participan. Les voy a poner 10 ya sin preguntar. Ni un comentario de Kevin, no tengo comentarios de Camila. Erika no me ha comentado nada, qué bárbara. Se me hace que se está durmiendo. No, sí, maestro, no, sí le comenté. A ver, no veo tu comentario, déjame veo. Ah, sí, Erika, estás acá arriba, no te leí. Está confundido con el de Fernanda. Pero ponme otro comentario, Erika. Malinche fue esclava de Hernán Cortés, ese fue el que leí, ¿verdad? Maestro. ¿Quién más? Ah, miren, ya me puso Kevin otro. La Triple Alianza ocupó un área muy extensa, le llegó a los españoles, nominada a los 400 pueblos, denominada, muy bien. Los españoles, Aarón, muy bien. Tuvieron como aliados los tlaxcaltecas. Camila, aún no veo ningún mensaje tuyo. Cariño, ¿dónde andas? Dulce. A ver, quiero verte, manifiéstate. Escríbele, mujer. No sufras, escribe.
Yair Ramírez, tampoco tengo un comentario tuyo. Eddie, a ver, Eddie, hoy estás dormido. ¿Qué pasó contigo? Tú eres muy buen estudiante. A ver, échale de tu ronco pecho. Acuérdense que esta ya es una actividad de cierre. Es una actividad para retomar conocimiento en realidad. ¿Cómo que no escuchaste, Dulce? ¿Nada del video escuchaste? Ah, pues coméntame qué fue lo que viste en el video. Sí, en realidad son mexicas, precisamente por eso es que casi nadie los conoce como aztecas, Fer, perfecto. Muy bien, muchachos, pues bueno, pues estamos a punto de terminar. Lo que estoy haciendo ahorita es yendo a su grupo, al segundo B, para dejarles en el Classroom el video. Ay, Valeria, muy bien, se había pasado la parte de la noche triste. Para dejarles el video y para dejarles el libro en un link, ¿sale? Por favor, todo mundo me va a ir escribiendo, ya que salieron creo que las ideas más importantes, me va a ir escribiendo en el chat su nombre empezando por apellidos para poder tener su asistencia. Y poder avanzar. Recuerden, la siguiente semana, evidentemente, les voy a dejar separador, portada del tercero y último trimestre para que lo vayan considerando. Para todos aquellos que quieren ver o que quieran volver a ver el video en sus casitas, lo acabo de poner. Ya si ustedes le dan F5 a Classroom, ya les debe de aparecer ¿cómo se llama? Las ligas. Bien, ¿alguna duda, muchachos? No, maestro. ¿Ninguna? No, ¿Está maestro. muy claro? Sí, maestro. No, maestro. Perfecto, muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho su participación. Nos vemos la siguiente semana con portada, con separador y con nuevos temas, ¿vale? Dime, adelante. ¿Todos los que participamos nos va a dar puntos? Todos los que comentaron les voy a dar puntos, por supuesto, Fer. Y recuerda una cosa, Fer, tenía las 3 décimas que ya tenía pendientes del escrito que habían subido, ¿te acuerdas? Sí, maestro. Sí, Fer, con todo gusto. De hecho, ahorita, hoy en la tarde tienen que recibir su evaluación, ¿sale? Ok, maestro, gracias. ¿Hoy, maestra, Perfecto. o el viernes? Hoy. Ah, ok.